Hola, un saludo a las personas que están observando este video. Bienvenidas y bienvenidos a Escoleia 4.0, un espacio para la difusión, el intercambio y la socialización de ideas vinculadas con el ámbito educativo. En esta ocasión vamos a analizar una obra llamada El mundo necesita un nuevo currículo. Es una obra escrita por el profesor norteamericano Mark Prensky y publicada bajo el sello editorial SM del año 2015. Dicho autor tiene experiencia docente en niveles que van desde educación básica hasta educación superior y como parte de su metodología de trabajo lleva a cabo constantemente entrevistas con el alumnado para conocer su perspectiva en torno al proceso enseñanza-aprendizaje. También ha publicado diversas investigaciones en torno al uso de la tecnología y al aprendizaje lúdico. Este libro concreta la selección de varios artículos que el autor fue publicando en diferentes momentos y medios, y a su vez brinda continuidad al planteamiento que hace sobre nativos e inmigrantes digitales en su obra previa llamada Enseñando a nativos digitales, el proceso de aprendizaje por medio de la coasociación, publicado en el año 2010. En los siguientes videos analizaremos el capítulo 1 y el capítulo 5 de dicha obra. Nuestra intención es la de incentivar a docentes, estudiantes de docencia y toda aquella persona interesada en el ámbito educativo para que puedan servirse de las siguientes exposiciones con la finalidad de aportar al ejercicio de la docencia, ya sea en espacios de educación formal o en casa. Pasemos ahora al primer capítulo denominado Tecnología, Cerebro y Aprendizaje. Antes de entrar en materia, es importante establecer que para el autor existen diferencias sumamente marcadas entre nativos digitales e inmigrantes digitales. Los primeros pertenecen a una generación que no tiene barrera alguna en función a la tecnología y sus usos. Por otra parte, los inmigrantes digitales representan, si hablamos desde un ámbito educativo, al personal docente que se encuentra incursionando en el uso de la tecnología. Dicho esto, es conveniente preguntarse en términos generales, ¿cuáles son las diferencias entre nativos e inmigrantes digitales? Para explicarlo vamos a utilizar 4 categorías. La primera de ellas, la forma en la que procesan información. Tanto nativos como inmigrantes digitales leen, sin embargo, no atienden a los mismos contenidos, tienen hábitos lectores diferentes y el tiempo que dedican para esta actividad también es muy distinto. Aunado a esto, eligen diferentes medios para informarse. Los nativos digitales eligen medios alternativos, muchos de ellos en la red, los inmigrantes digitales principalmente la televisión. Segunda categoría, tiene que ver con la forma en la que socializan. Los inmigrantes digitales, al estar incursionando en el uso de la tecnología, tienden a relacionarse o interrelacionarse de manera presencial. Por su parte, los nativos digitales socializan entre sí a través de mensajería instantánea, usan el Internet para esto y este uso que le dan a la red no siempre tiene fines formativos. Tercera categoría, su lógica o cómo estructuran su pensamiento. El inmigrante digital tiene un acentuado apego por el estudio del pasado y lleva a cabo procesos de estructuración lógicos basado en secuencias. Él necesita partir de la teoría y dirigirse hacia lo práctico. En este sentido, el nativo digital no tiene este apego por el estudio del pasado, su proceso lo lleva a la inversa, es decir, él necesita partir de elementos prácticos para posteriormente, y en caso de que lo considere necesario, pueda remitirse a las cuestiones teóricas. Es importante también decir que los nativos digitales emplean para su estructuración de pensamiento procesos paralelos o aleatorios según sea el caso. Cuarta y última categoría, realización de tareas. En este sentido, el inmigrante digital actúa con la idea o con la premisa de una tarea a la vez y para hacer estas tareas dedica un tiempo considerable para documentarse, para leer sobre el tema en cuestión. Por otra parte, el nativo digital realiza multitareas, prefiere la información de manera sintética
y, de ser posible, de forma gráfica, y cuando navega en el Internet utiliza accesos al azar, utiliza hipertextos y le resulta más estimulante lo lúdico. Aunado a ello, busca trabajar en conexión digital con otras personas. Como consecuencia de lo anterior, hay una ruptura o desfase generacional entre nativos digitales e inmigrantes digitales, lo cual, como hemos visto en últimas fechas, adquiere mayor complejidad dadas las condiciones actuales. Dentro de este capítulo 1 se mencionan elementos educativos que valdría la pena revisar a detalle. Ejemplo de estos elementos son la parte metodológica y la parte curricular o los contenidos que se están enseñando en las escuelas. Ambos elementos están íntimamente relacionados y en torno a ellos se puede decir que también hay una diferencia en relación a los contenidos con los que fueron educados inmigrantes digitales frente a nativos digitales. Para los inmigrantes digitales, estos contenidos que les han sido heredados y que les enseñaron implican la importancia de la lógica verbal y matemática, la escritura, lectura, las operaciones matemáticas, lo ético y lo político en términos generales. Del otro lado, parecieran encontrarse los inmigrantes digitales planteándose esta pregunta: ¿cuáles de los elementos que citamos anteriormente brindan respuesta a las demandas que actualmente estamos enfrentando? Lo anterior no quiere decir que los temas antes citados sean innecesarios. Sin embargo, pareciera importante incluir en la currícula o en los contenidos temáticas nuevas como son robótica, la codificación y el estudio de genomas, por mencionar algunos. Antes de concluir, es importante referir otros aspectos que amplían esta percepción que se tiene sobre la relación entre nativos e inmigrantes digitales. Los nativos están ampliamente identificados con lo interactivo, tienen un sentido inmediato de discriminación frente a aquello que les interesa y lo que no les interesa. Dentro del paradigma del nativo, implica asumir a la tecnología como una extensión del pensamiento o de la mente, llevándolos incluso a generar simbiosis con las herramientas tecnológicas. A su vez, le dan gran importancia al uso de las bases de datos. Estos aspectos podrían considerarse fortalezas de los nativos digitales. Sin embargo, el autor manifiesta que su debilidad latente se encuentra en la capacidad para reflexionar y asumir pensamiento crítico. Y es ahí donde docentes, familias y escuelas tienen una labor por realizar. Dentro de este escenario, Prensky habla de algo que él denomina bajo el acrónimo VICA, que significa variabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, las cuales nos demandan nuevas formas de acción. Dado esto, y desde una perspectiva escrita en esta obra, se necesitan 4 competencias. Estas son: pensar, actuar, relacionarse y lograr con eficacia. De estas 4 hablaremos a detalle en el capítulo 5. Dichas competencias son importantes porque permitirán ampliar las interrelaciones sociales, buscando aprender a utilizar de la mejor manera posible la información existente, permitiendo con ello que las personas puedan conectarse con otras personas o con otras mentes para lograr algo que el autor llama armar el rompecabezas. Esto se refiere a la comprensión de la persona frente a su realidad y su contexto. Y finalmente cita otro aspecto que vale la pena mencionar, y esto tiene que ver con la capacidad de las personas para aprender a aprender y aprender a regularse. Para cerrar esta idea, hay que plantear la siguiente pregunta: ¿existen posibilidades reales para que los inmigrantes digitales trabajen con los llamados nativos digitales y se logren aprendizajes? La respuesta es afirmativa y adquiere sentido a partir de elementos como los siguientes: la necesidad de un nuevo currículo o nuevos contenidos. Otro es la mediación de las tecnologías con el fin de que nativos inmigrantes hablen el mismo lenguaje, permitiéndoles desarrollar capacidades aplicables a procesos que van a necesitar en escenarios diversos y complejos. Es decir, que las personas sepan cómo y bajo qué circunstancias
pueden emplear procesos cognitivos de tipo aleatorio, alternos, paralelos o combinados. Y el último elemento tiene que ver con empezar a pensar en torno a la utilidad que han tenido los exámenes y el paradigma de evaluación que conocemos hasta el momento. En conclusión, el autor enfatiza en torno a la colaboración de lo que hacen las máquinas y la tecnología con lo que hacen bien los docentes y recomienda poner mucha atención en la importancia de entender que la tecnología es un poderoso auxiliar que permite hacer cosas que antes no eran posible hacerlas o eran muy difíciles de hacer. Por ejemplo, difundir rápidamente el conocimiento, el desarrollo de capacidades para el emprendimiento y la creación de negocios, las redes de ayuda mediante tutoriales, la colaboración interconectados, ya sea en tiempo real o de manera sincrónica, así como el surgimiento de nuevas formas para planificar el aprendizaje mediante auxiliares como YouTube, podcast, chats, mensajería instantánea y el aprendizaje en redes sociales. Todo esto enfocado a las intenciones educativas que se plantean a razón de un nuevo currículo. Con esto concluimos el primer capítulo de nuestro análisis. Por su atención, muchas gracias.